Conexión Global RD surge como respuesta a la demanda de una sociedad empoderada que pide información efectiva, objetiva y veraz del acontecer local y mundial. Para nosotros será un honor ejercer el oficio de la comunicación con responsabilidad al servicio de los dominicanos y el mundo. Con ustedes sus conductores, Manuel Escalante, Olivier Jiminián y Víctor Tineo. Usted está viendo Conexión Global RD. Bien, buenas tardes, pueblo dominicano, amigos, familiares, seguidores y todo el que nos apoya cada domingo en Conexión Global RD. Como siempre, tenemos el honor de compartir estos 45 minutos con hermanos y socios y amigos que cada domingo nos disponemos a compartir con usted este momento. Hoy, desde el primer bloque, tendremos la prestigiosa presencia del licenciado Giovanni Báez, director de la Escuela de Diplomacia de la Universidad Católica Santo Domingo. Y por demás, un apasionado de la geopolítica y de todo lo que tiene que ver con el mundo del negocio internacional. Entre ellos, nuestra relación con China y un apasionado que domina el tema de una manera magistral sobre Haití, a propósito de todo lo que ha estado pasando hoy. De eso y más estaremos desarrollando temas en Conexión Global RD. No sin antes recordarle a nuestro hermano Víctor y Olivier que están conmigo para que les saluden. Víctor, bienvenido. Saludos Manuel, saludos Olivier. Víctor Tineo, buenas tardes. Saludos. ¿Cómo estamos? Maestro Señor Giovanni, Giovanni Báez. que entra con nosotros, y saludos a todos nuestros amables televidentes de Conexión Global RD. Domingo 18 de noviembre, estamos aquí en Conexión Global, un domingo más. Siéntese ahí en sus hogares. Empezamos con el invitado de nuestro primer bloque para que tengamos un programa lleno de contenido y lleno de calidad a propósito, como decía Manuel, de esta crisis que está pasando nuestro vecino Haití, nuestro vecino estado de Haití. Vamos a hablar sobre ese tema y para no alargar más, bueno, vamos a entrar de una vez con el tema en cuestión, ¿verdad, Manuel? Vamos a Víctor? comenzar con el tema de China, ¿no? En principio queremos, como Conexión Global RD, lo que busca es orientar, dar información sobre lo que está pasando en nuestro país, República Dominicana, pero siempre entendiendo que la República Dominicana, en un mundo como el que vivimos, interconectado, interrelacionado, que ahí podemos tener discursos en contra de eso, pero no hay forma de detener la interconexión y la interrelación global. Entonces, por eso nosotros tenemos siempre, dentro de lo que proponemos, temas relacionados con el mundo, con la arena internacional. Por eso tenemos con nosotros, y lo vamos a tener con mucha frecuencia, al maestro Giovanni Báez. Y hay algo que muchos de los dominicanos probablemente tengan todavía muchas preguntas y mucho interés de conocer hasta dónde es que vamos a llegar con nuestras relaciones con China. Estas relaciones que no hace mucho tiempo que ya la hemos iniciado y que no hace mucho tiempo tampoco que el presidente de la República fue a China, firmó 18 acuerdos en China y estamos esperando el resultado de estos acuerdos. Sin embargo, no solo en China tenemos oportunidades, también tenemos retos. El profesor Giovanni Báez nos va a ayudar a desentrañar un poco. ¿Tenemos más retos que oportunidades o más oportunidades que retos? ¿O la balanza se equilibra? ¿Hacia dónde vamos con China? Esa es una pregunta, bueno, para un domingo en la tarde y empezando el programa, me parece a mí una pregunta que abre muchas puertas, muchas ventanas. Fueron 18 acuerdos de mutuo entendimiento, es decir, que son preliminares para acuerdos ya formales, vinculantes legalmente. Mientras tanto, sencillamente son de intención. Obviamente, incluyendo los 600 millones de dólares. Sí, de dólares, de préstamos. Ya eso no es un acuerdo de mutuo entendimiento. Ya es diferente el tema ahí. Ya es un compromiso
formal, pero respecto al grueso de esos acuerdos ya firmados son de mutuo entendimiento y mayormente son de cooperación. Cooperación para desarrollo profesional, desarrollo para infraestructuras, desarrollo técnico en el área agrícola. Hay diferentes vertientes de los cuales no nos sorprendería verlo desarrollarse en muy poco tiempo. Considerando Excelente. la pregunta que te hizo el compañero y hermano Víctor Tineo sobre qué tenemos más, oportunidades o retos, conociendo que dominas bastante el tema, independientemente de que quizá la comparación de retos y oportunidades no sea eminentemente necesaria, ¿cómo tú lo percibes en función del conocimiento que tienes hasta ahora? Se abren muchas puertas. Se abren muchas puertas. Lo principal de todo son el tema del compromiso. Estamos hablando de que China viene a desarrollar proyectos que son mayormente de infraestructura y no podemos nosotros perder de vista esa perspectiva, ese objetivo real que tiene el Estado de la República Popular China. Y creo que de ahí se pueden desprender otros aspectos. Nosotros somos un socio, que éramos el socio pendiente en América Latina. Era el socio estratégico del Caribe insular, que se ubica en el mismo cinturón, en el mismo medio del cinturón del Caribe. Sería ideal en el contexto comparativo con las Antillas Mayores y pues nos pone a nosotros en una situación inigualable. De privilegio, ¿no? De privilegio, Okay. sí. Sería, las oportunidades están, nosotros ya no, como había dicho en otras ocasiones, ya nosotros no somos parte de una política, no podemos formar parte de un club de una política exterior reaccionaria, sino más bien dirigida al realpolitik, a los intereses reales. Así es. Vienen nuevas responsabilidades, pero también grandes oportunidades para la República O Dominicana. sea que sin duda. resumiéndolo bien entendible para nuestros televidentes, que no son especialistas en geopolítica, pero que entienden que de alguna manera simplemente la posición geopolítica, físicamente donde se encuentra la República Dominicana, resulta ser atractivo para China. Y para cualquier potencia. para del mundo. cualquier potencia. Sin duda nos posiciona, nos eleva y al mismo tiempo nos da más espacio para tomar decisiones de carácter político y sobre todo ahora ante la comunidad internacional, ahora que somos parte de miembro no permanente del Consejo de Seguridad, por ejemplo, en los procesos de negociaciones con los tratados de libre comercio, que lo más probable Estados Unidos en algún momento querrá afinar algunos puntos en cuanto a normas de origen y en cuanto políticas de cuáles productos proteger y cuáles no, Claro, que son lo que profesor. son las negociaciones que más ha trascendido respecto al NAFTA. Sí. Profesor, Aplicarlo aquí al ahora que contexto usted de América menciona, Latina y el Caribe. usted menciona los tratados de libre comercio con posiblemente a futuro, ¿verdad? Porque normalmente cuando llega una potencia como China, como ha pasado en otros países latinoamericanos, con los cuales tiene también tratado de libre comercio ya, tipo Chile, por ejemplo, se visora que a futuro también la República Dominicana entrará en dichos acuerdos con el gigante asiático. Pero nos preocupa a muchos dominicanos ver cómo nosotros tenemos una relación, por ejemplo, con Estados Unidos de hace tanto tiempo. El DERE-CAFTA, por ejemplo, que es un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y nosotros, no tuvo el impacto. Usted se recuerda con los vehículos, inclusive, cuando se decía, se va a poder traer vehículos americanos sin ningún problema de menos costo, menos tarifas. Cuando vinimos entonces a la plataforma, entraron otros factores políticos internos dominicanos que evitaron que esos acuerdos, entonces, de traer esos vehículos a menos precios se dieran. Entonces, nos preocupan los dominicanos
que si no se pudo lograr tanto con estos acuerdos, ya con Estados Unidos que lo tenemos tan cerca, con China se puede dar la misma situación. ¿Qué usted entiende? ¿Usted entiende a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo? ¿Usted entiende que puede ser favorecido República Dominicana con un acuerdo, ya no sería DERE-CAFTA, le podríamos llamar DERE-China, ¿verdad? DERE-China. DERE-China le Tratado de llamaría. libre comercio con China. ¿Qué usted piensa sobre ese particular, desde su punto de vista geopolítico? Esa es una pregunta que plantea muchas perspectivas. Actualmente, en el estado de las cosas, no creo que sea necesario. No creo que sea necesario. ¿Por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio ahora mismo no lo considero viable, una prioridad. Tendrían que darse los elementos de exportación de productos dominicanos hacia China y todavía se está en la fase exploratoria. Estamos en pañales todavía. Hablar de Tratado de Libre Comercio creo que es una necesidad, porque hay que ver las diferentes propuestas, las diferentes posibilidades, pero todavía estamos en la fase exploratoria y obviamente el tema de que China pertenezca a la OMC, el tema de que China ya tenga práctica en América Latina con un tratado de libre comercio, pues, Así es. pues abre posibilidades, sin duda. Perfecto, o sea que esa puerta queda abierta Sin duda. positivamente a que, Sí, a que podamos queda que se abierta. asumen gran parte. Queda abierta. En ese mismo plano, maestro, de la geopolítica, la entrada de China en América con una potencia como los Estados Unidos, potencia global, celosa además de sus intereses. Y que sigue siendo primera potencia. Y de sus mercados. La República Dominicana hasta ahora se había mantenido al margen de esta situación, diríamos que de pleito entre potencias, que es otra cosa. República Dominicana ahora entra de alguna manera a este pleito entre potencias. Mike Pence no hace mucho tiempo dijo en Colombia, me parece, que América para los americanos, algo así, de nuevo. De nuevo. ¿Este pleito entre potencias pudiera favorecernos de alguna manera? Yo creo que cambia mucho la dinámica. La República Dominicana ya no puede ser un Estado reactivo, ni un Estado que esté en la obligación de oír una campana, sino que ya tiene el compromiso de dos actores hegemón. Sin duda alguna, es un tema que para Estados Unidos es de mucha relevancia. Por eso mencionaba ahorita de que ya la República Dominicana entra al mundo de la realpolitik. Exacto. Ya la República Dominicana es un actor que se ha sobredimensionado de acuerdo a su pequeño espacio geográfico que ocupa en América. Pequeño espacio, pero demasiado interesante desde el punto de vista de su ubicación estratégica. Correcto. Sí, no sorprendería renegociación del DERE-CAFTA, no sorprendería un acercamiento para afinar ciertos aspectos de carácter de seguridad. La República Dominicana, estando tan cerca de los Estados Unidos y siendo la parte central de ese cinturón del Caribe, como decía Alfred Meyer, es la antesala de América y tiene un contexto de seguridad para el continente y sobre todo para Estados Unidos que no va a cambiar mientras tengamos nosotros estos medios de transporte y la cultura del comercio tan dependiente de las vías marítimas. República Dominicana va a seguir siendo un eje geopolítico de gran importancia. Pudiéramos decir, profesor Giovanni, entonces que República Dominicana, ahora más que nunca y en lo adelante, debe abocarse a una política internacional de negocio cada vez más sólida, más formal,
más estructurada, más pensada, no simplemente esperando qué me piden y yo doy, sino ya anticiparse incluso a posibilidades de negocio. Claro, claro que sí. La República Dominicana con este nuevo posicionamiento ya no puede pensar de otra manera. Tiene que pensar en base a los intereses reales, a los intereses comerciales. Ya es un actor dentro de la comunidad internacional, sobre todo ahora en el 2019, que entra presidiendo el Consejo de Seguridad de la como ONU. Estado miembro no permanente. Es inigualable. Estamos en un momento que es inigualable. Es un momentum realmente. para el país. Y Lo que en el es. mismo año hayamos logrado ese tratado con Sí. China y ahí mismo también tengamos ese acceso que Sí. habían logrado otros países latinoamericanos. Señores, estamos en un momento En un importante. excelente momento. Ahí hay un punto también que pienso que muchos dominicanos y dominicanas y los sectores productivos nacionales, sector político, ya debe preocupar algo con relación a las relaciones internacionales. Y es, a raíz de la caída del muro de Berlín, se promovió y se vendió, porque ahora la política también es como si fuera una venta de algo, cuando no debe ser así, ¿verdad? Pero es así. Se vendió, se promovió que la salida de la pobreza y de todos los problemas que teníamos a nivel global era la apertura de los mercados y los acuerdos de libre comercio. La creación de la OMC jugaba ese rol fundamental a partir de la década de los 90 del siglo pasado, final. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Al día de hoy, quien promueve fundamentalmente todo ese proceso, diríamos, de apertura de mercados, por la fortaleza que tenía, era los Estados Unidos de América. Nosotros entramos porque estábamos obligados a entrar, porque no nos quedaba otro camino. Ahora, en este momento, todo indica que el país que fue la base para ampliar los procesos de mercado, por ejemplo, con el consenso de Washington y demás, la liberalización, en este momento plantea algo muy distinto, plantea aislacionismo. ¿Cómo se explica, cómo se comprende que en este momento China esté del lado de la globalización? Que no estuvo en ese momento, porque China no entró a la OMC, no estuvo ahí en ese momento. Y el modelo que impera en China. Por distintos temas. Así es. Pero en este momento China está con la globalización y el país que la impulsó está con el aislacionismo. ¿Cómo se explica? Una contradicción esa fuerte. Hay un tema, hay un discurso político. Exactamente. Por un lado, Trump apeló a una sección de la población que era la población del Heartland, aquel sector de la producción agrícola, aquel sector de la producción de hidrocarburos, aquel sector poblacional que se ubica en las áreas donde están las industrias pesadas de los Estados Unidos de América. Que de ahí que no existe el área del óxido. El área del óxido, de la grasa y de los granos, ¿no? De ahí que no existe el cambio climático. De ahí que es un sector de la población que es mayoría, que es un sector que tiene dos extremos de juventud y también de población envejeciente, que parecía que estaban olvidados. Sí. Y que obviamente pudimos nosotros verlo con la explosión de la burbuja, que ellos no le explotó la burbuja, ya ellos habían desaparecido o habían estado en crisis hace mucho tiempo. Tanto así que el bailout del gobierno de Obama fue precisamente a ese sector de la industria pesada, sobre todo la industria automotriz, que estaba en quiebra. Y la desaparición de todas estas marcas que eran de referencia, estas marcas de vehículos que eran de referencia. Y todo se había volcado al sector financiero, Sí. al apalancamiento financiero, al sector que había dado curso a esa gran cantidad de dinero que vino
no solamente de Europa, sino más que todo de Extremo Oriente, los famosos dragones y tigres asiáticos que de repente se vieron con una sobreliquidez extraordinaria y no podían engullir esa cantidad de dólares, de superávit. Ahí vino la desregularización de los préstamos que provocó la burbuja. Exactamente. Y la creación de proyectos que no tenían una salida viable. Pero entrando un poquito más el tema, eso es teniendo una idea más o menos general. Había un sector que había desaparecido o estaba desapareciendo. Bueno, obviamente el sector de la industria automotriz, vemos también cómo el sector en ese momento de extracción de los recursos de hidrocarburos estaba plano, no tenía un crecimiento, y cómo también el sector agrícola en grandes cantidades de rubros estaba igual, plano, sin crecimiento. Entonces, se apela a esa población y esa población que se había visto grandemente afectada de manera negativa por esas inversiones fuera de la frontera de los Estados Unidos, pues obviamente es la primera que dice, bueno, si ahora la inversión va a ser a nivel local, pues que bueno, esa es la respuesta, vámonos. Claro. Creo que en parte es un discurso. Pero hay un tema que es muy real. Las renegociaciones ya están ahí. Se paró el Tratado del Atlántico en seco y se negoció el NAFTA. Y se sale también del Acuerdo de París. Una involución total por la política de Trump, ¿verdad? Y su estilo particular. Llamarle involución sería como regresar a correcto. Retroceder, pero yo creo que también es un reenfoque de economía y un reenfoque a acuerdos que uno debe tomar en cuenta. Sobre todo los tratados de libre comercio tienen productos que son un listado de productos en protección y un listado de productos que entran en un desmonte, que entran... El NAFTA era ya un tratado que hacía tiempo que necesitaba una revisión. Un reenfoque. Un reenfoque. Y se logró. Pero sí, el tema de no más TLC, pero Estados Unidos en los años 90 logró mucho. Logró el TLC NAFTA y logró el DRCAFTA, claro. hacia el año 2004, 2007. Entonces, ya él aseguró su posicionamiento en la zona, en la región, excepto, lógicamente, la excepción del ALCA, que nunca se pudo formalizar, pero igual existen APRIs con varios estados de América del Sur que igual garantizan un posicionamiento, pero no podríamos compararlo con China, que es un estado en expansión, con una sobreliquidez, que es un tema que hay que tratarlo. ¿Qué datos? No es solamente una economía que se vio un crecimiento extraordinario por más de 30 años, y los últimos 20 con figuras nunca antes vistas en cuanto a la regulación de datos fríos se trata, pero también, por otro lado, hay una realidad. China tiene un superávit, China tiene una sobreliquidez y China le llegó el momento de invertir ese dinero fuera. Y por eso vemos, por ejemplo, que en continentes como el continente africano, la inversión estadounidense, aproximadamente, casi 10.000 millones de dólares, trillones de dólares, y en China se multiplica por 6 o por 7 esa cantidad de inversión. Y vemos en América que se multiplica por 5. De 50 billones de dólares aproximadamente en inversión, pues vemos entonces son más de 250 y pico de millones, 270.000 millones de si dólares. nosotros tuviéramos que decirle a nuestra teleaudiencia
¿cuáles han sido 2, 3, 4 de los principios chinos que han llevado a China a estar donde está? ¿Cuáles serían entendibles? Que llevaron a China donde está. Actualmente. En el contexto... Menos de 100 años. ¿Cuántos se tomaron? 40, 50 años, menos. Menos. Sí, Menos, son menos. 25, 40, 30 años. para esta fecha deben ser 40 años. 40 años, Eso es exacto. poco tiempo. Muy poco tiempo, lo que nos tocó 200 años a Occidente. Era un gigante dormido Era un gigante y despertó el Estoy gigante. de acuerdo. Es un gigante que siempre ha sido una potencia. Así es. Calladito. Así es. Siempre ha sido una potencia. No podemos olvidar en el contexto histórico que China, en la época en que Colón decide Encontrarse con América. hacer la propuesta a los reyes católicos y una propuesta, la verdad, que elevó a España a niveles nunca antes vistos por imperio. ninguna otra Así es. potencia. Sí. Comercial, una propuesta Comercial. comercial, porque era buscando llegar a India. Era precisamente llegar a la India, otro método alternativo, de otra ruta alternativa. Pero no solamente era la India, también era el famoso Zipango y Catay, que era China. Correcto. ¿Por qué? Porque China siempre ha sido un punto de referencia económico. No podemos dejar atrás tampoco el impacto de China años antes, con el famoso auge de la Europa en lo que algunos autores consideran que es la era moderna, ¿no? El siglo XV, siglo XVI, siglo XV. Mucho tuvo que ver el famoso, la transfusión de tecnología que hubo por la ruta de la seda desde específicamente Medio Oriente. Pero no podemos olvidar tiempos más recientes, el bloqueo británico a la flota china mercantil en el siglo XVIII para evitar la expansión económica china y la famosa fiebre de los productos chinos durante el siglo XVIII en Europa. Y de nuevo una nueva transfusión de tecnologías chinas hacia Europa. Mucho tuvo que ver el desarrollo de la primera oleada de la era industrial, que fue en el marco de la industria textil mayormente. Mucho tuvo que ver el aporte de China en ese proceso. Entonces, China siempre ha estado ahí. China siempre ha sido un país que ha sido un país poderoso. Una referencia cultural, una referencia tecnológica y por su volumen una referencia también económica. No podemos olvidar grandes comerciantes que se vieron ya por un periodo amplísimo de tiempo, bueno, pues restringidos en su propio espacio geográfico por decisión real, ¿no? Por decisión de gobierno. Pero volviendo a la época actual, 1978, la primera aplicación de un modelo comercial capitalista en zonas especiales en China. Un modelo con su propio desarrollo de marco jurídico, su propio desarrollo de zonas especiales de industrias que funcionó y que gozó del respaldo del mundo occidental. Del mundo occidental. No podemos olvidar que las grandes inversiones vienen de Estados Unidos de América, de Alemania, inclusive no podemos dejar atrás Polonia y no podemos dejar atrás los países que pertenecen a la Unión Europea. Bien. Podemos decir entonces que realmente China simplemente estuvo dormido, pero sus recursos, sus estructuras, claro, todo estuvo ahí armado represado, y ellos se claro, mantuvieron reenfocándose, redireccionándose hasta que todo pudo tomar un curso muy favorable para ellos. Hasta que en los años 90 finalmente se le da la luz verde a implantar un modelo económico que es lo que vemos hoy en día. Que tuviera alcances globales. Por Sí. eso la entrada a la OMC, que había un miedo, un Exactamente. temor, Claro. pero finalmente entró y ha demostrado que valía la pena tenerle miedo.
Y, Claro que sí. Claro. Se está demostrando ahora, ¿verdad? Está demostrado. Hay un punto, ellos están muy ambiciosos realmente, de alguna manera. Sí. Ese plan de la ruta de la seda y la franja, ¿qué alcance? ¿Cuántos continentes abarca? ¿Qué es lo que se está planteando China con esto? Por un lado, no puedo dejar de hacer una opinión profesional, pero también una personal. Muy bien. Creo, por un lado, que el tema de la ruta tiene un ente promocional muy grande. Obviamente, las rutas comerciales son es lo que abrimos el programa hablando de la importancia de ella de alguna manera. Hay un factor de reubicación geopolítico sumamente importante. Es una manera de ganar territorio sin hacer guerra. Exactamente. Es otro tipo de guerra. Sin armas. Sin armas, sin plomo, sin explosiones. Sí. Pero al mismo tiempo considerar de que se haga una ruta comercial en el contexto global sería hablar de algo que ya existe. China abriría puertas a nuevas rutas de comercio, es decir, alternativas de comercio como buscaba en algún otro momento Europa. Están ahí. Sí hay vías alternativas, puentes. Por ejemplo, África es un continente que ellos, Occidente de alguna manera no lo vio con el mismo potencial comercial y China ha explotado ese nicho, sí. ese nicho tan enorme que le ha dado grandes ventajas. Tiene a su favor una comunidad de estados africanos que tiene un peso inmenso ante la comunidad internacional. Eso nunca lo vimos de este No, lado. no lo vimos de este Así lado. es. Pero Fue entonces, descuidado por Occidente. efectivamente. Occidente se enfocó en así. América. Y ahí hay recursos, profesor. Muchos recursos. Ahí hay También, muchos recursos. nada más Muchos sacarle. recursos. Tineo, Manuel, ahí hay muchos recursos Demasiado en esa todavía. parte de África. Demasiado todavía. Mucho un dinero. continente Diamante, importante. oro, marfil. Totalmente. El famoso metal de la electrónica, Así es. el coltán, que ha sido también de alguna manera actor no conocido de muchas guerras civiles entre pueblos del África occidental. Bien. Así Bueno, es, así nosotros estamos, Víctor, Olivier, profesor Giovanni, contentísimo de tenerlo con nosotros. Gracias. Hemos hablado ampliamente en el primer bloque porque nuestro compañero Víctor tiene una diligencia personal que tiene que hacer necesariamente. Nosotros vamos a la primera pausa comercial y volvemos en breve con el profesor Giovanni Baia-Ofón, especialista en geopolítica y diplomacia, director de la Escuela de Diplomacia y Geopolítica de la Universidad Católica Santo Domingo y un amante de tratar el tema geopolítico comercial global. Quédese con nosotros. Muchas gracias por seguir ahí, de verdad agradecidísimo. El tema de China es muy apasionante, sobre todo cuando lo tratamos con un especialista como el profesor Giovanni Baia-Ofón, que como dije ahorita, ama tratar el tema y es uno de nuestros colaboradores principales en tratar temas de geopolítica y comercio internacional. Quisiéramos seguir hablando de China. China se tomará muchas horas de hablar porque estamos hablando del gigante asiático que por muchos años estuvo dormido. Pero en este bloque vamos a dedicar tiempo a otro tema que al profesor Giovanni le apasiona mucho y tiene que ver con nuestros hermanos vecinos y país Haití. Profesor Olivier. Un tema que no podemos obviar. No lo podemos ignorar. Nuestro vecino haitiano que lo tenemos ahí en la frontera de tanto tiempo, desde que eran colonias, ¿verdad? Francesa, española, y todo lo que ha devenido después
en los problemas fronterizos que hemos tenido, la inestabilidad la primera república aquí en el área. En América, en el 1804, ¿verdad? Y hoy precisamente, en el contexto de esta crisis que está viviendo el pueblo haitiano por un llamado a huelga que hoy domingo aprovecharon los mismos haitianos, están celebrando ellos 215 años, profesor, le comentaba, de la batalla de Berthier, que fue la batalla que dio a colación con la independencia haitiana, ¿verdad? Efectivamente. Y aprovecharon entonces esta coyuntura, que es una celebración nacional, debería ser, para entonces irse en contra del gobierno de Jovenel Moïse, y se está pidiendo incluso la destitución del presidente. ¿Qué usted cree, profesor, desde su punto de vista, que está pasando entre estas dos naciones, nosotros y ellos, en este contexto de crisis haitiana? ¿Cómo te enfoca que podemos nosotros sortear esta situación? Yo creo que mayormente lo que debemos nosotros es entender cuál es el contexto de la crisis en que se encuentra el Estado haitiano. Cuando uno toma las referencias más recientes, sobre todo las referencias de las huelgas que se dieron hacia el mes de julio, sí, hay que ver cuál fue el contexto y cuál fue el desenlace que tuvo tal magnitud de evento. Primeramente, lo que siempre se habla en la prensa son dos temas: el aumento del precio de los combustibles y una desaparición de un fondo de 3.000 millones de dólares. 3.800 millones de dólares vinculado a Petrocaribe. Vinculado a Petrocaribe, que de hecho fue en el mes de septiembre objeto de discurso del mismo presidente de Haití ante la Asamblea General de la ONU, y que dio luego al traste con la renuncia del primer ministro y la propuesta de y confirmación de un nuevo primer ministro. Y del secretario de la presidencia. Y del secretario de la presidencia, que hay que entenderlo en su contexto. Quien es actualmente primer ministro fue opositor de campaña. Muy buen dato. de Jovenel Moïse. Del presidente actual, Jovenel Moïse. Un opositor de gobierno actual y de hecho un colaborador siempre perenne de la familia Lavalá, que obviamente es el partido que por tanto tiempo fue encabezado por Jean-Bertrand Aristide, sí, y que es el partido de los partidos de oposición de mayor peso que se encuentran ahora mismo. Partido de centroizquierda que se llama Socialdemócrata. Efectivamente. O sea, que hay cosas que no las entiendo. Y por otro lado, un político, me refiero a Sean, a Jean-Henri Sean, quien había en un momento, mal no recuerdo, hacia el mes de marzo, había propuesto la creación de su propio partido para precisamente vencer a Jovenel Moïse. Jovenel Moïse se quedó sin un administrador de Estado, sin un secretario de Estado, y eso ha puesto en crisis la administración. Ya no, muchos especialistas concuerdan de que ya no tiene un control, dominio sobre el gobierno. A eso se le suma otro factor. Tiene una población de bajos recursos que pelea por el día a día, por la carestía. Lo natural para ellos es quejarse y pelear. La carestía real extraordinaria en que se encuentra el grueso de la población de Haití, que en un casi 70% depende de la economía informal y primaria. Así es. Alimentación. Alimentación. Problema de comida, de hambre, de ellos, necesidades básicas no resueltas. Eso es terrible. Para que tú tengas una idea, en la frontera dominico-haitiana lo que más compran es huevo, pollo vivo, pollo muerto. O sea que prácticamente nosotros somos sus suplidores. Exacto. Para nosotros es bueno en parte, pero para ellos habla de una falta de una política pública
importante que no han logrado superar. Entonces a eso, sumado por la degradación del suelo, la contaminación de las aguas subterráneas, a eso le sumamos la inestabilidad política en que se ha asumido desde el año 1987. O sea, estamos hablando más de 30 años de convulsión política, que obviamente trae un efecto en cualquier política económica que pueda desarrollar un Estado. Aparte de eso, tenemos una clase media que también está en descontento por el tema de los impuestos. Pero por otro lado tenemos, y obviamente la carestía de la vida, pero una clase social alta que cada vez está menos a favor de quien fue favorecido, que estamos hablando de Jovenel Moïse, el presidente actual. Que desde el principio, inclusive con los resultados primarios de las elecciones, tuvo problemas. O sea que su crisis comenzó cuando lo quisieron declarar, que de hecho lo declararon ganador, hubo protestas, recuerden. Sí. Después hubo una segunda vuelta en noviembre donde se rectificó que sí ganó, pero algo interesante, según los datos, no votó más de un 21% de la población haitiana. Eso es cierto. O sea que un 80% un mínimo, no votó. Un ausentismo generalizado. Sí, sobre el 70%. Sobre el 70% es el dato oficial. De hecho, apenas ahora en noviembre harían 2 años que tuviéramos los resultados de las elecciones. Y en febrero próximo sería que Jovenel Moïse cumpliría 2 años, 2 años de gobierno. O sea que toda una serie de acciones compulsas te dicen que ese es un pueblo que definitivamente le falta mucho todavía por lograr. Pero hay un punto, profesor, que no señalamos. Quiero agregar una cosa. Fue muy promovido, obviamente, el partido Ted Calais, un partido promovido por la élite. Pero ¿qué ha pasado? La política de Estado, de construcción de ciertas autopistas sin la participación de ciertos grupos de poder de Haití, el proceso de nacionalización y más que todo de capitalización no privada, ¿no? Salir del sector privado haitiano y convertir en sector estatal la producción eléctrica, claro. Pues obviamente ha traído sus consecuencias desfavorecedoras para el presidente de Haití y obviamente la propuesta de este primer ministro que entró a mediados de diciembre, en la segunda mitad de septiembre, perdón, le ha restado poder. Ya no tiene aquel primer ministro que parecía que podía manejarse sorteaba bien con situaciones, él. Claro. Y aparte de eso, pues lógicamente el lobby de la oposición ha dado al traste con estos acontecimientos tan recientes. O sea, profesor Báez, que la situación haitiana actualmente pudiéramos decir que pudiera desencadenar cualquier resultado. No sorprendería de que de que hubiese un desenlace extraordinario en estos próximos días. Yo soy partidario de que podríamos esperar meses, pero no sería extraño. Preocupante eso, profesor. Es preocupante. Esta mañana el presidente Jovenel Moïse hizo una locución pública conmemorando los 215 años, ¿verdad?, de la batalla que ya mencionamos, y tratando de sortear un poco la insurrección que él sabía, la huelga que estaba llamada. Y el discurso de él fue de unidad, un discurso de unidad, de tratar de que Haití necesita tener normas, regirse por normas. Lo mejor que lo pudo sortear, llamando a la unidad del país para que no le hicieran mucha bulla. Pero desde el punto de vista de nuestros televidentes, del país que nos está viendo ahora, profesor, y nosotros que estamos aquí hablando del tema, nosotros como dominicanos, frente a esta situación en la frontera, ya vimos cómo tuvimos un problema en la carretera internacional con los doctores que fueron secuestrados por un intercambio supuestamente de unos motores que tenían del lado dominicano y por eso ellos tenían ese personal ahí. Que siempre se manifiesta la falta de institucionalidad. Totalmente. Porque rápidamente debemos señalar un tema que se ha tocado mucho acá y es que las autoridades dominicanas retienen 2 motores a hermanos haitianos
Simplemente no porque andaban en territorio dominicano, que conste, sino porque no tenían ningún tipo de documentación ni del motor ni de los nacionales haitianos. Sumándole a eso también el caso que tuvimos recientemente, ayer o antes de ayer, de un herido, un patanista dominicano. Sí, muy mal herido. Que fue herido de bala. Las imágenes de la patana con los tiros por el frente del vidrio. Está internado gravemente allá en un hospital de Haití. Sí. Cuando sumamos todos estos conflictos que estamos teniendo recientemente en la frontera y desde los haitianos hacia nosotros y nosotros hacia los haitianos, para no, ¿verdad?, irnos del lado nada más de ellos, de que son ellos los que nos están atacando. No podemos dejar atrás el tiroteo de Elías Piña. Tiroteo de Elías Piña, claro que si sí. Mal no recuerdo. Claro que sí. Súmele todas esas crisis a lo que está pasando ahora de inclusive tumbar probablemente al presidente haitiano. Nosotros como dominicanos tenemos que tener algún temor. Nosotros tenemos que tener hay un estado de alerta en que nosotros los dominicanos tenemos que dar un seguimiento a eso para nosotros, ¿verdad? No ser presa de una sorpresa de parte de Haití. Haití es nuestro vecino. Sí. Sin embargo, es nuestro gran desconocido. Wow. Es necesario tener un acercamiento, por lo menos por parte de la población, de que no es un tema, lo que sucede en Haití, obviamente un tema aislado. Es un tema que siempre tiene repercusiones en la República. El tema central, y quiero hacer, porque quedan pocos minutos, es más que todo un comentario un poquito al margen, pero que creo que sumariza mucho. Un Estado que tiene instituciones débiles, que está luchando todavía por 215 años de la última lucha emancipadora del poder colonial francés, todavía está luchando por crear un proyecto burgués en una sociedad que lucha por integrarse a la institucionalidad. Donde no hay institucionalidad, es la ganancia, es como el río revuelto, es ganancia de pescadores. Es espacio para violencia, es espacio para injusticias, y todos son aspectos que de alguna manera u otra permean, sobre todo en una frontera y en un país que es tan pequeño y relativamente tan ampliamente poblado, con un tema en el lado haitiano de una desesperación humana extraordinaria, y un país con relativo acceso a institucionalidad y a todo lo que pueda brindar un Estado. Obviamente, ¿qué va a hacer el migrante? Va a ir al lado más fácil. República Dominicana sería. Entonces, es un tema que hay que tener mucho cuidado. Bueno, excelente, profesor. El tema nos ha cogido Manuel Escalante. Siempre. Y ya el tiempo se nos fue, señores. Pero estamos aquí en Conexión Global. Le damos las gracias al profesor Giovanni Aufán. Lo Gracias vamos a tener de vuelta próximamente en varios programas, porque esto es una pléyade de temas tan importantes en geopolítica a nivel mundial y local. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Manuel Escalante, Oliver Jiminián, el profesor Aufán. Hasta el próximo domingo.